El 3 de julio de 2025, el mundo del fútbol se detuvo. Diogo Jota, delantero de Liverpool y de la selección portuguesa, falleció trágicamente en un accidente de tráfico junto a su hermano Andrés Silva. Tenía solo 28 años. La noticia sacudió no solo a Portugal, sino al mundo entero. Pero si hubo alguien para quien ese día fue más que una tragedia pública, fue Joaquim Silva, el padre de Diogo. Todo comenzó con una llamada de madrugada. Joaquim, en su casa de Gondomar, no imaginaba que el timbre del teléfono a las 2 de la mañana sería el inicio de una pesadilla. Era la Guardia Civil Española. Le informaban que su hijo y su otro hijo, André, habían tenido un grave accidente en la autovía A52, cerca de Zamora. El vehículo, un Lamborghini de alta gama, había perdido el control tras reventar un neumático, impactó contra la barrera de seguridad, dio varios giros, y estalló en llamas. Ambos hermanos quedaron atrapados en el coche. Murieron calcinados en el acto. Joaquim no gritó. No lloró de inmediato. Quedó en silencio. Después, solo atinó a ponerse en pie, tomar su coche, y conducir hasta España. En cada kilómetro, su mente viajaba por escenarios imposibles, ¿y si es un error, y si aún puedo verlos? Pero al llegar, las autoridades le confirmaron lo que su corazón ya sabía. Ver el lugar del accidente no hizo más que hundirlo más. La barrera destruida. El olor a humo aún en el aire. La carretera, aún marcada con pintura blanca para la investigación. Y en medio de todo eso, él, un padre destrozado. A Joaquim le tocó entonces enfrentar lo más difícil, regresar a casa y compartir la noticia con su esposa. Después, ir al hogar de Diogo y contarle a su nuera, Rute Cardoso, que su esposo no volvería. 3 niños pequeños lo esperaban dormidos. Ninguno de ellos podía entender, aún, el tamaño de la pérdida. Durante el funeral, realizado en Gondomar los días 4 y 5 de julio, Joaquim se mantuvo firme. No por falta de dolor, sino porque sabía que debía sostener a los demás. A su esposa, hundida en el duelo. A Rute, que parecía caminar sobre el abismo. Y sobre todo, a sus nietos. Desde ese momento, entendió que su rol era ser el pilar, el que mantendría vivo el legado de Diogo. El mundo del fútbol respondió con un homenaje sin precedentes. El Liverpool retiró la camiseta número 20. Jugadores como Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Bruno Fernández enviaron mensajes públicos. En el primer partido tras su muerte, se guardó un minuto de silencio en todos los estadios de la Premier League. El club ofreció apoyo económico y emocional a la familia. La Federación Portuguesa no se quedó atrás. En la Eurocopa Femenina, la selección salió al campo con brazaletes negros en su honor. Durante semanas, su rostro estuvo en todos los medios. Pero mientras el mundo lo lloraba desde la distancia, Joaquim y su familia lo hacían desde el silencio de una casa vacía. Para Joaquim, Diogo no era una estrella. Era su niño. Aquel que comenzó a jugar en el patio de casa, que debutó con el Pacos de Ferreira, que llegó al Atlético de Madrid y luego brilló en el Wolverhampton y el Liverpool. Aquel que celebraba los goles con el gesto del cocodrilo por sus hijos. El que superó una operación pulmonar delicada en su adolescencia, demostrando una fortaleza admirable. Ese mismo Diogo decidió no tomar un vuelo aquel fin de semana. Prefirió conducir para llegar con su familia. Fue su última decisión. Hoy, Joaquim vive para mantener viva su memoria. Ayuda en la crianza de sus nietos, acompaña a su esposa y no deja sola a Rute. Cada tarde, se sienta a ver partidos antiguos, a revisar goles de su hijo, a escuchar entrevistas, como si buscara retener su voz, su risa, su esencia. Dice que Diogo no se ha ido del todo. Que vive en cada gesto de sus nietos, en cada foto de la casa, en cada conversación con amigos. Y que mientras él tenga fuerzas, contará su historia, no como una tragedia, sino como el ejemplo de un joven humilde, valiente y profundamente amado. Porque a veces, el dolor se convierte en legado. Y Joaquim Silva, padre de Diogo Jota, ha decidido que su hijo jamás será olvidado. Las primeras investigaciones apuntan a que el accidente en la A52 se debió a una combinación fatal de exceso de velocidad y un reventón de neumático en el Lamborghini Huracán que conducía Diogo. Las huellas de frenado y derrape sugieren que pudo ir muy por encima del límite legal de 120 km por hora al intentar adelantar, situación agravada por un neumático que estalló durante el maniobra. Sin embargo, no tardaron en surgir voces discrepantes. 2 camioneros que transitaban por la misma autovía aseguran que el vehículo no circulaba a alta velocidad y señalan que la vía presenta problemas estructurales, mala iluminación y baches.
Incluso una conductora sufrió un accidente en ese tramo solo 8 días antes, lo que reaviva el debate sobre si fue el coche, la carretera o ambos los responsables. A día de hoy, el caso está en manos del Juzgado de Puebla de Sanabria, aún se espera el informe pericial definitivo que esclarecerá las causas exactas del reventón y el comportamiento del vehículo. En medio del duelo, Joaquín Silva ha expresado en privado la impotencia que siente al ver cómo sus hijos lo precedieron en la muerte. Es injusto que los hijos mueran antes que los padres, ha dicho en círculos íntimos. Esta prematura separación lo ha marcado de por vida y añade un componente humano profundo. No se trata solo de una figura pública, sino de un padre que jamás imaginó enterrar a los suyos. Desde el minuto 1, el apoyo fue inquebrantable. Rubén Neves, su amigo de infancia y compañero en Wolves, voló desde Arabia Saudí para ser uno de los portadores del féretro en el funeral de Gondomar. En un mensaje muy emotivo escribió, más que una amistad, somos familia, y en la previa del Mundial de Clubes, se emocionó visiblemente durante un minuto de silencio por Diogo. Joao Cancelo, también excompañero en Portugal, cayó de rodillas del impacto emocional al escuchar la vibración del silencio por su amigo. En el funeral, la presencia de jugadores como Virgil van Dijk, Andy Robertson, Bruno Fernández, Bernardo Silva y Joao Moutinho mostró que no se trataba solo de un acto formal, sino de un homenaje sincero. Todos llevaron arreglos florales en forma de camisetas como tributo a los hermanos. Liverpool FC se declaró devastado, retiró el dorsal 20, pagó el salario restante del contrato y abrió canales de apoyo económico y psicológico para la familia. La Federación Portuguesa también rindió homenaje. La selección femenina llevó brazaletes negros en la fase de la Eurocopa y a escala nacional hubo un minuto de silencio y banderas a media asta. Esto muestra que detrás de Diogo no solo hay aficionados, hay amistades reales, lealtades forjadas durante años encima y fuera del campo. La historia de Joaquín y su esposa atraviesa una herida irreparable, perder a ambos hijos antes de que ellos mismos terminen su ciclo vital. Es una realidad estremecedora que pocos padres conocen. Joaquín sostiene a su familia, pero convive con el duelo y la resonancia del vacío dejado por dos vidas cortadas antes de tiempo. Aún así, este desafío humano ha revelado lo mejor del entorno que rodeaba a Diogo, amistad leal, solidaridad institucional, y un amor comunitario que trasciende generaciones. Y mientras Joaquín sostiene a su esposa, a Ruth y a los niños, también recuerda que ese apoyo no solo le brinda consuelo, sino también propósito. Nada prepara a un padre para perder un hijo, mucho menos a dos. Joaquín Silva, hombre reservado, trabajador, criado en los valores simples de Gondomar, vivía con la certeza de que los padres deben partir antes que los hijos. Así debía ser. Pero la vida, cruel e impredecible, decidió escribir otra historia. Desde el accidente, Joaquín no ha vuelto a ser el mismo. Camina con la mirada perdida. Sus silencios son más largos, sus noches, más frías. Porque no hay palabra, ni gesto, ni abrazo que pueda llenar el hueco que dejó Diogo, aquel niño que corría con una pelota desinflada por los callejones de la parroquia de São Pedro da Cova, el que se quedaba horas practicando tiros a puerta contra el muro del patio, el que le pedía que lo llevara a entrenar sin importar si llovía o hacía calor. Ese niño, su niño, ya no está. Y lo que más duele, confiesa Joaquín a quienes se acercan, es que Diogo se había convertido en el hombre que siempre soñó, humilde, trabajador, honesto, y por sobre todas las cosas, un buen hijo. Con solo 28 años, Diogo Jota estaba viviendo el punto más alto de su carrera. Había recuperado la titularidad en el Liverpool, marcaba goles con regularidad. Estaba convocado como pieza clave para el Mundial de Clubes y apuntaba a ser titular en la próxima Eurocopa. Tenía el respeto de Klopp, el cariño de la afición y el temor de cada defensa que enfrentaba. Y más allá del césped, Diogo era esposo y padre ejemplar. Se levantaba temprano para llevar a sus hijos al colegio. Ayudaba a Ruth con todo. Pasaba tardes enteras jugando en el jardín. Joaquín recuerda que, cada vez que hablaban por videollamada, Diogo terminaba mostrándole dibujos, juguetes, ocurrencias de los niños. Era su alegría. El día antes del accidente, Joaquín recibió un mensaje de voz. Diogo le contaba que pronto iría a Portugal a pasar unos días en familia. Que tenía ganas de comer el arroz de mariscos de su madre. Que los niños estaban emocionados de ver a sus abuelos. Joaquín lo escuchó varias veces después, hasta que el dolor no le permitió seguir. Ahora, ese mensaje es uno de sus tesoros más valiosos. Joaquín siente que la vida le robó más que a un hijo. Le arrancó el futuro.
Se imagina viendo a Diogo retirarse del fútbol en unos años, abrir una academia en Portugal, entrenar a jóvenes como él lo fue. Se imagina en las gradas, viendo a su nieto debutar y Diogo a su lado llorando de orgullo. Todas esas visiones se han ido. Y sin embargo, Joaquín sigue en pie. Lo hace por su esposa, que llora en silencio desde que el cuerpo de su hijo fue enterrado. Lo hace por Rute, que se esfuerza en mantener firme la rutina por sus hijos. Y lo hace por esos 3 pequeños que ya preguntan, ¿cuándo vuelve papá? Pero dentro de él, todo se ha derrumbado. No hay consuelo. No hay explicación. Porque no hay nada más antinatural que enterrar a un hijo. Menos aún, a 2. Y cuando ese hijo era no solo su orgullo, sino también su mejor amigo, su confidente, su esperanza, el dolor es insoportable. En los pasillos de la casa, cuelgan aún las fotos de Diogo, con la camiseta del Pacos, con la del Wolves, celebrando con el Liverpool. Pero la que más mira Joaquín es una sencilla, de un día cualquiera, donde Diogo sonríe abrazando a su padre. Sin cámaras. Sin estadios. Solo ellos 2, padre e hijo, en la intimidad de un amor que ni la muerte podrá romper. Nadie está preparado para enterrar a un hijo, y yo tuve que enterrar a 2. Esto no es dolor. Es una tortura. La gente habla del coche, del neumático, del exceso de velocidad. ¿Y por qué no hablan de la carretera? ¿Por qué no dicen que ese tramo ya había provocado otros accidentes? ¿Cuántas vidas más tienen que apagarse antes de que lo arreglen? ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están las autoridades que sabían que esa vía estaba mal diseñada? Hoy mi hijo y mi otro hijo están muertos, y a nadie parece importarle que esa carretera siga igual. No me interesa lo que diga el informe técnico. Mi hijo era un hombre responsable. No bebía. No se drogaba. Tenía 3 hijos. Amaba la vida. Si hubo un error, no fue solo suyo. También fue del Estado, que permite que esas vías sigan matando. Diogo estaba en el mejor momento de su vida. Profesionalmente y como hombre, era un ejemplo. Un padre que dormía con sus hijos, que jugaba con ellos, y ahora ¿qué les digo yo cuando me pregunten por qué su papá no volvió? Lo más injusto del mundo es tener que recoger los restos de tu hijo, mientras los que deberían dar explicaciones se esconden detrás de comunicados vacíos. He visto a políticos enviar flores. Muy bonitas, sí, pero ¿dónde están cuando hay que cambiar algo? ¿Dónde están cuando hay que revisar cada centímetro de una vía que ya ha matado antes? Rubén Neves, ese sí es un hermano de verdad. Ha estado a nuestro lado desde el primer minuto. Viajó miles de kilómetros solo para cargar el féretro de Diogo. Porque eso es lo que hacen los amigos verdaderos. Lo que no hacen muchos dirigentes del fútbol que hoy guardan silencio. El Liverpool ha hecho más por nosotros que muchos gobiernos. No lo digo por el dinero. Lo digo por el respeto. Por el dolor sincero. Por cada jugador que lloró, por cada fan que dejó una vela. Eso no se olvida. Yo no quiero homenajes. No quiero minutos de silencio. Quiero justicia. Quiero cambios reales. Quiero que ningún padre más viva lo que yo estoy viviendo. Si Diogo estuviera aquí, estaría en el campo, marcando goles, riendo con sus hijos. En cambio, tengo su camiseta colgada en una pared y su nombre en una lápida. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para seguir conociendo las vidas detrás de los ídolos. ¿Qué opinas tú sobre las palabras de Joaquín Silva? ¿Crees que se ha hecho justicia con la muerte de Diogo Jota? Te leemos en los comentarios.